La tarde en Transnistria se presentó con bastante calor, por lo que aprovechamos a disfrutar de las aguas del río. Aunque el sol se ocultó la mayor parte del tiempo, no dejó de ser un buen momento para visitar la playa. Viajar en estos días por este territorio enclavado entre el pasado soviético y el futuro incierto, y a tan pocos kilómetros de la guerra, es una experiencia que será difícil de olvidar. Europa del Este no es toda igual, ya hemos visto las diferencias en viajes anteriores, pero viniendo de los países bálticos y aún con similitudes, es para nosotros esta una incursión en lo desconocido. Pero la influencia rusa está presente por todas partes, sobre todo en los países que formaban la antigua Unión Soviética. Y no solo en la historia o la geopolítica Rusia está presente. Los rusos son el grupo étnico más numeroso de Europa y varios millones viven fuera de Rusia. Сейчас. Номер машины там, на билет. Номер это... Serpenteando a lo largo de la frontera entre Moldavia y Ucrania, se encuentra esta franja de terreno sin litoral llamada Transnistria. Es el hogar de cientos de miles de rusos y está regida por un gobierno independiente. Tiene su propia divisa, una constitución y un ejército permanente, pero no tiene reconocimiento internacional. Al recorrer las calles y la playa, celular en mano para grabar, nos sorprende la total indiferencia con la que reacciona la gente. En lugar de mostrarse amistosos o antipáticos, como nos puede ocurrir, los transnistrios hacen como si literalmente no nos vieran. Debilitada por el contexto político, Transnistria ha visto cómo su población merma, al igual que la de Moldavia. Poblada por 706.000 personas en 1990, el censo actual de la región apenas alcanza los 450.000 habitantes. Son muchos los jóvenes que se van al extranjero a estudiar o trabajar. Aquí todos tienen un amigo o un familiar que vive fuera, pero los que permanecen se alegran por nuestra visita y hasta se atreven a preguntarnos si creemos que los rusos son malos. Ese sentimiento de pertenencia al pueblo ruso
Aquí está mezclado con otros patriotismos, pero en la lengua, en la estética y hasta en los productos que se comercializan, Transnistria es una especie de Rusia en el exilio. Transnistria mantiene estrechos vínculos con Rusia, sus habitantes son mayoritariamente rusoparlantes y el gobierno está dirigido por separatistas prorrusos. Rusia además suministra gas natural gratuito a Transnistria y ha apoyado a los ancianos de la región con complementos de pensión. О, смотрите, даже с походом. Видите, какая красивая. Во. Красиво? Да. С походом. Она хорошая. Спасибо. Откуда? Desde que el general ruso Rustam Minikaev aseguró que Rusia aspira a ocupar todo el sur de Ucrania hasta llegar a Transnistria, muchos en este lugar esperan que la guerra los alcance. Se calcula que Rusia tiene estacionado de forma permanente en Transnistria un contingente de unos 1.500 efectivos. Rusia podría haber activado a estas tropas para que participaran desde el oeste en la toma del puerto ucraniano de Odessa, a menos de 100 kilómetros de aquí. Мает рот. Это живая и свежая. Así las cosas, la calma en la que transcurren estos días puede tener fecha de caducidad. De una u otra manera, la ligazón que existe entre los rusos de aquí y de allá estará lejos de disolverse.
Esperamos que les haya gustado este segundo video de nuestra visita a Transnistria, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Estamos en Chisinau, vamos a tomar una combi, Маршрутка. una marrutka a Bender. Бендер.